Ya está iniciada la grabación. Perfecto. Voy a ver la posibilidad de anotar algo, de utilizar algo. Ahora está, ahora más. Eh, bueno, no puedo utilizar en este caso, me parece que algunos elementos como son lápices, así que voy a tratar de usar el mouse. ¿Ven cómo se está moviendo el mouse, verdad? Ujú. Sí. Sí, Ya, profesor. Sí. bueno, en términos generales, hay una característica básica de un equipo de RMN que un poco la hace distinta a alguna otra técnica que ustedes pueden haber observado antes. Y básicamente es que para generar un experimento de RMN se utilizan lo que nosotros llamaríamos dos perturbaciones simultáneas. En general, uno aprovecha en cualquier técnica una de las propiedades intrínsecas de la materia y en el fondo lo que observa es la respuesta de ella. Quizá una de las técnicas más conocidas o que de alguna manera uno tiene más acceso a ella en los laboratorios sea un equipo de UV. Y básicamente lo que uno observa en el equipo de espectroscopía UV visible es recoger la información de la interacción de la luz esencialmente con la materia. Por lo tanto, si tú aprovechas en general las transiciones electrónicas entre orbitales atómicos, o en este caso para UV en orbitales moleculares. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que yo hago es, hago llegar luz, veo la diferencial entre la luz que se absorbe y aquella que no se absorbe, y obtengo un espectro que me dice que está ocurriendo un fenómeno de absorción de luz por transición electrónica entre niveles energéticos. Eso implica, ¿cierto?, que a priori estos niveles de energía en los cuales se produce la transición ya existen en las moléculas. Cuando uno va a hacer una medida de RMN, en términos generales, uno no encuentra que esos niveles de energía existan. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, hay que crearlos previamente. Y eso, ¿cierto?, dice relación con el nombre de la técnica, resonancia magnética nuclear. Básicamente, lo primero que es una propiedad del núcleo que vamos a clarificar, y el concepto de resonancia dice relación con la absorción de tipo de energía y básicamente el concepto magnético refiere a que en el instrumento también aparece una componente magnética. En términos simples, si yo quiero hacer una medida RMN, necesito someter a la muestra que aquí aparece en un tubito, ¿cierto?, a dos perturbaciones. La primera es por un campo magnético, que aparece aquí como norte-sur, un imán en el fondo. Este imán tiene la particularidad o la característica de crear los niveles de energía. Posteriormente, entonces, con un sistema de un generador de radiofrecuencia, se hace llegar una energía que pueda ser absorbida por esos niveles de energía creados con el campo magnético. Por lo tanto, para generar un experimento de RMN necesito que simultáneamente la muestra esté sometida a un campo magnético y aplicarle una radiofrecuencia, en el fondo energía del espectro electromagnético. El resto es un poco lo más clásico, es tener algo que detecte la información que quiero recoger y lo siguiente es que la registre y me la transforme en algo que yo puedo interpretar. Por lo tanto, ¿cierto? Un equipo de RMN básicamente debería contar al menos de estos cuatro componentes. Un imán, un generador de radiofrecuencia, algo que detecte la información que estoy recogiendo y algo que lo registre. Claramente, los registradores habituales ahora sencillamente son ordenadores o computadores que me permitan recoger la información y procesar. En términos simples, ¿cierto? Dos cosas, no voy a entrar mucho en detalle, pero esencialmente para generar esta condición magnética que permite generar niveles de energía, se requieren imanes bastante potentes, porque en términos normales, ¿cierto? Las diferencias de energía que se producen con imanes corrientes no se observan y con electroimanes también alcanzaron un límite. Eso llevó a que el RMN se desarrollara tardíamente en relación a otras técnicas espectroscópicas y que haya tenido desde los años 85 en adelante quizá uno de los desarrollos más grandes de todas las técnicas, porque se generó materiales que permitieron incrementar los campos magnéticos. Y estos materiales fueron los superconductores. Por lo tanto, ¿cierto? El imán en realidad que maneja el equipo es un superconductor que para comportarse como tal tiene que estar sometido a condiciones bastante extremas, es decir, temperatura del helio líquido, alrededor de 4 Kelvin y algunos equipos más modernos un poco más bajos de 4 Kelvin, cercano a 2 Kelvin. Eso es casi el cero absoluto.
¿cierto? Eso entonces hace que un equipo RMN, lo que más uno tenga sean condiciones, digamos, eh, técnicas para permitir que este imán pueda existir. Como yo necesito tener este imán a temperatura cercana a 2 Kelvin y solo pueda conseguirlas con el helio líquido, toda la estructura está definida en realidad como un termo bastante de una calidad, digamos, espectacular en términos de que no permite intercambio térmico con el entorno. Eso, desde el punto de vista simple, significa tener prácticamente la temperatura al interior de este termo aproximadamente en 269 grados por debajo del cero. Si uno considera 25 grados, estamos con una gradiente de más de 300 grados respecto a la temperatura externa. Para que no les quede la idea que la muestra yo la voy a meter dentro de ese helio, no ocurre eso, sino que lo que nosotros tenemos es un sistema que por el interior, ¿cierto?, va un tubo que está a temperatura ambiente. Lo que está sometido al helio líquido básicamente es la bobina, ¿cierto?, que es aquella que produce el electroimán. Es una bobina estacionaria que se carga, que se carga eléctricamente en el... Disculpen un momento, ahí está. El mouse no me toma bien. Que se carga obviamente en algún momento y está formado por unas combinaciones o aleaciones metálicas específicas que permiten lograr la condición de superconducción. Ahí están los datos para que los miren en algún momento, ¿cierto? Y obviamente ya tenemos puesto el imán, que sería la primera parte. La segunda corresponde cómo genero las radiofrecuencias. Y básicamente las radiofrecuencias se generan con algunos sistemas que suelen llamarse simultáneamente sonda, donde usted pueden observar que tiene varias entradas y básicamente la radiofrecuencia se genera como un impulso eléctrico, ¿cierto? Y que va a estar asociado a frecuencias de resonancia específicas que están asociados, acá aparecen algunos núcleos que están como isótopos, es decir, 2H, que es deuterio, 1H, que es protón, uno del carbono, que es el carbono 13, uno del nitrógeno, que es el nitrógeno 15. En términos simples, para RMN, el deuterio y el protón no son núcleos iguales, son núcleos distintos. Sin detenernos mucho en esto, ¿cierto? Finalmente, todo este gran aparataje concluye en que la medición final se realiza en una parte de este equipo que es muy pequeña. Todo esto que aparece acá, donde se ingresa un tubito pequeño, no debe tener más de 3 centímetros de altura. Para un equipo, el que nosotros tenemos en la facultad, mide prácticamente 2 metros, porque todo está asociado al desarrollo de la tecnología del imán. Si nosotros, antes de extender comentarios, solamente como ideas generales, que es lo mismo que nosotros hacemos acá, es lo que se hace en medicina, con la diferencia ahora, ¿cierto? Que el tubo donde se pone la muestra, que son las personas, es bastante más amplio y por tanto, ¿cierto? Los campos magnéticos que se usan son bastante fuertes, pero no llegan a los niveles de la investigación básica. La finalidad es distinta, no le interesan los núcleos, básicamente miden el núcleo protónico y obtienen por principios de densidades de núcleo lo que se conoce como mapas de contraste, que son equivalentes a fotografía, pero en realidad no son fotografía en el término clásico, sino que son imágenes de contraste generados por ordenador, en el cual alguien especialista solo compara finalmente si esas imágenes de contraste corresponden a lo que se podría considerar, digamos, esencialmente un órgano que está dentro de las normas para considerarlo sano, etc. Lo mismo para algunas investigaciones pequeñas con animales como ratas, estudios que se han hecho sobre eh, procesos neurológicos, con monos, por ejemplo, en esto, etcétera, también con personas. Nosotros con esto volvemos a ahora, ¿qué es lo que hace y por qué se obtiene esta medida? Lo primero es hacer un comentario general que lo voy a tratar de aclarar en la medida que avance, ¿cierto?, la presentación. Esto que ustedes ven en la parte superior sería una descripción de un espectro electromagnético. Dentro de este espectro electromagnético nosotros identificamos zonas que son conocidas, que son básicamente la zona del UV y el visible, y dentro del visible una zona muy angosta del espectro electromagnético, que donde nosotros vemos que está más o menos entre 400 y 700 nanómetros, del orden de 10 elevado a menos 7 metros, ¿cierto? Dentro de eso, otra técnica que deben haber escuchado, que es infrarrojo.
En términos generales, la energía UV invisible alcanza para que los electrones salten entre niveles de energía. En infrarrojo, lo que yo percibo como respuesta es perturbo con otra zona del espectro electromagnético que es el infrarrojo, y lo que observo es vibraciones y cambios de ángulos de enlace. Por lo tanto, la segunda técnica no alcanza para hacer saltar electrones, pero sí para perturbarlo en su distancia de enlace y en su ángulo. Después tenemos microondas, ¿cierto? Y hay otras técnicas asociadas con eso. La que ustedes conocen tiene que ver con la transferencia de información a través de los celulares, y básicamente el clásico microondas para calentar comida, que lo que hace en realidad precisamente también es perturbar a las moléculas, entregando energía que después se devuelve en forma de calor. Nosotros desde ahí avanzamos mucho, tanto que, considerando que la longitud de onda es 10 a la menos 7, recuerden ustedes que la longitud de onda es el inverso de la energía, por lo tanto a longitudes de onda muy pequeñas la energía es mucho más grande. Si nos vamos a la zona de las ondas de radio, estamos hablando de metros. Significa entonces que si la longitud de onda es muy grande, las energías son muy chicas, tan chicas que cuando yo hago llegar ondas de radio a la materia, no soy capaz de. Obviamente no me va a alcanzar para transferir electrones, no me va a alcanzar para provocar cambios de ángulos de distancia de enlace, no va a perturbar como lo hace en microondas, no va a ser capaz de hacer rotar ni girar moléculas. Es una energía bastante más pequeña. ¿Para qué alcanza? En realidad alcanza para perturbar una propiedad de los núcleos. Por eso que la técnica se llama resonancia magnética nuclear, ¿correcto? Por lo tanto, en esto se perturba algo de los núcleos. ¿Qué se perturba de los núcleos? Una propiedad que se conoce como spin nuclear, que, para hacer analogía, tiene el mismo comportamiento que un spin electrónico, que ustedes conocen más a partir de las configuraciones electrónicas, y para la cual también hay una técnica que también trabaja un poquitito con mayor energía, pero en este rango, que es la técnica de EPR, que corresponde a la energía que permite interaccionar con los espines de los electrones. Bueno, esta energía permite interaccionar con los espines de los núcleos. Significa entonces que si yo miro acá abajo esta molécula y veo que está formada por varios núcleos, ¿qué es lo que yo perturbo? No perturbo los enlaces, no perturbo los electrones, sino que perturbo el núcleo. Y la gran pregunta es, ¿por qué razón entonces RMN, que solo perturba una propiedad de los núcleos, es una técnica estructural tan interesante que me permite conocer la estructura de las moléculas, que básicamente están explicadas en base a átomos o densidades electrónicas más bien, y distancias de enlace, que son obviamente aquellas zonas en que los átomos comparten orbitales y son zonas también de alta densidad electrónica. Bueno, la gracia está, y para allá vamos, en que en realidad lo que le pasa a este spin nuclear es fuertemente dependiente de todo lo que se conoce como el entorno químico, que refiere nada más que a todo lo que constituye la molécula. Esto significa que las distancias de enlace, los ángulos de enlace, las torsiones moleculares, los movimientos internos de la molécula, el tipo de átomo, si es más o menos electronegativo, la presencia de doble enlace, etcétera, etcétera, van a tener un impacto muy fuerte en las propiedades del núcleo. Y ese impacto muy fuerte hace ahora que si yo mido la propiedad del núcleo y veo que ese núcleo está respondiendo con determinada energía, entiendo entonces, puedo presumir que al lado hay, por ejemplo, un átomo electronegativo o hay un doble enlace, ¿cierto? Eso es un poco lo que constituye la técnica. Si hasta acá estamos claros, ¿cierto? Vamos a entrar ahora al modelo que explica esta técnica y cómo funciona. ¿Tienen dudas o estamos bien? Bueno, veamos el... Profe, estamos bien. Perfecto. Entonces, imaginemos ahora, esto es, digamos, utilizar un modelo comparativo. Primero que nada, aclararle, y ustedes lo habrán escuchado, que cuando uno estudia modelos atómicos, los modelos atómicos comentan esencialmente que lo que nos interesa conocer de la materia son los estados de energía, porque primero no sabemos esencialmente dónde está el electrón, por decirlo de algún modo, y tampoco sabemos si gira o no, pero nos acomoda el modelo de que el electrón está girando como si fuera un trompito. Claramente es un análisis comparativo. ¿Por qué se hace? Porque
lo que se presume desde el punto de vista físico clásico es que si yo tengo una partícula cargada, ¿cierto? Supongamos que lo que yo tengo acá es una partícula eléctrica cargada. Cuando esa partícula gira sobre sí mismo, lo que genera es un campo magnético y asocia esto que es parte del conocimiento del espectro electromagnético. Significa que asociado a una propiedad eléctrica siempre hay una propiedad magnética, ¿cierto? Bueno, esto se aprovecha tecnológicamente a cada rato en la forma de producir energía eléctrica. Es decir, si yo corto campos magnéticos, genero energía eléctrica. O al revés, ¿cierto? Con energía eléctrica yo interacciono sobre campos magnéticos, puedo construir un motor eléctrico. Por lo tanto, siempre hay una relación directa entre campo eléctrico y magnético. Por lo tanto, en el modelo vamos a presumir que el núcleo es una o sea, el núcleo es una partícula cargada. Vamos a presumir que es como una pelotita, digamos, y que es como una carga esférica que estaría girando sobre sí misma. Dentro de eso, aclarar que aquellos que son carga esférica y que permiten esta descripción constituyen solamente algunos de los tipos de núcleos, precisamente los que tendrían este comportamiento y que van a tener un spin particular dentro de las muchas probabilidades. Por lo tanto, con esto, ¿qué tenemos que agregar en nuestras concepciones mecánico-cuánticas? Que el núcleo también tiene un spin y que ese spin está simbolizado por una letra que es una I. Claro, correcto. Por lo tanto, ¿cierto? Si ese núcleo tiene un spin, ese núcleo cuando gira va a tener un comportamiento que va a generar un momento angular P que aparece aquí, ¿cierto? Con una flecha verde, ¿cierto? Y que eso, ¿cierto? Obviamente va a estar asociado básicamente a las propiedades físicas clásicas. Y que esto, ¿cierto? Momento magnético va a ser resultado de la propiedad intrínseca del núcleo, que es el spin nuclear. Dicho al revés, el núcleo tiene un spin nuclear, por lo tanto, yo puedo observar para ese núcleo un momento angular P y, ¿cierto? Si multiplico ese momento angular P vectorialmente con otra propiedad que es esta constante que aparece acá, que da cuenta entre el ángulo que se formaría en la dirección en que yo aplico un campo magnético, o cuando lo pongo en el imán, que tendría la dirección vertical en este dibujo, y aquella que genera, ¿cierto?, la inclinación del momento angular P, que se conoce como un ángulo como constante giromagnética. Por lo tanto, ¿cierto?, la resultante que yo puedo observar es un comportamiento que se conoce como momento magnético. Dicho de otra manera, si yo pongo núcleos o moléculas en realidad que tienen su núcleo en un imán, ¿qué voy a observar? Que estas moléculas en términos reales se van a comportar como si fueran pequeños imanes, ¿correcto? Y si son pequeños imanes van a tener asociado un comportamiento magnético y un comportamiento eléctrico. Y eso es lo que yo quiero observar para ver qué información obtengo. Dicho de otra manera, en términos matemáticos, entonces esta propiedad observable es directamente proporcional o depende de la propiedad intrínseca del núcleo, que es el y obviamente de la constante giromagnética. Lo demás que aparece acá, h partido por 2pi, da cuenta de que este es un comportamiento cuántico. ¿Mm? Entonces, con ese monito, avancemos un poco. Y aquí es donde viene la importancia animal. Ustedes recordarán de sus clases, ¿cierto?, que de modelos mecánicos cuánticos para explicar la configuración electrónica, ¿cierto?, que los espines electrónicos suelen tener dos orientaciones, en general, más un medio y menos un medio, ¿cierto?, y que pueden girar en uno u en otro sentido indistintamente, porque la probabilidad es la misma. Entonces, en la práctica, ¿cierto?, si yo tengo una población muy grande de núcleos, lo que yo tengo es una distribución de esos pequeños comportamientos magnéticos en todas las direcciones. Por lo tanto, si yo lo analizo, no tengo una magnetización neta y yo veo como que eso no se comporta, por decirlo entre comillas, como una aproximación, no se comportaría como un imán. ¿Qué pasa ahora si yo tomo todos estos núcleos y los someto a un campo magnético que tiene una dirección de campo de cero y por lo tanto define un norte y un sur? ¿Qué ocurre? Estos núcleos ahora sí que al estar tensionados por un campo magnético que tiene una dirección, se van a orientar. Lo primero es que tienen que orientarse paralelamente,
no pueden tomar todas las direcciones y se orientan paralelamente. Pero como ellos pueden distribuirse en valores más un medio y menos un medio, ¿cierto? Lo que generan son dos orientaciones, que son una en la misma dirección, paralela, pero en la misma dirección sur-norte del campo, y una antiparalela, que sería norte-sur. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, porque para el efecto de este modelo vamos a considerar que el spin que estamos evaluando es el spin, el primero que encontramos, que sería el spin un medio. Por lo tanto, si el spin vale un medio y yo le aplico un campo magnético, que también ustedes lo han hecho con el electrón, si el spin vale un medio y le aplico un m, ¿cierto? Los valores son más un medio y menos un medio. En este punto es donde el campo magnético genera la discriminación de núcleos. Los más un medio lo discrimina de los menos un medio. La pregunta es solamente como paralelo y antiparalelo. Y la pregunta es, ¿qué impacto tiene en realidad que haga esto desde el punto de vista de la energía? Bueno, la explicación también va a ser relativamente simple en este caso, ¿no? Como buscamos algo eh, para explicar rápidamente esto, es que, en términos simples, los núcleos paralelos van a estar en la dirección del campo. Por lo tanto, entre comillas, van a estar más cómodos que los núcleos antiparalelos que se oponen al campo. Eso significa que si yo lo considero esto más cómodo respecto más incómodo como niveles de energía, debería entender entonces que aquellos núcleos paralelos, que son los que se encuentran acá, están a menor energía que los núcleos antiparalelos. Y esto, bueno, sin que entremos en detalle, constituye también una distribución de energía que recoge ciertos factores de poblaciones de energía definidos por la ecuación de Boltzmann, que sencillamente dice que hay una cantidad total de núcleos que se van a distribuir en dos niveles de energía y esa distribución más o menos va a ser en función de la temperatura. Dicho de otra manera, cuando yo aplico un imán, lo que hago es discriminar población. Lo segundo que no dije, y que lo aclaro ahora, pero que se observa, es que esta diferencia de energía, que hace menor energía para los paralelos, influye en las poblaciones. Cuando yo no tengo imán, la probabilidad es 50% más un medio y 50% menos un medio. Frente a un campo magnético, estas poblaciones cambian. ¿Por qué razón? Porque aumenta la población en el nivel paralelo contra el antiparalelo que es menor. Esa distribución que aparece acá se da como un ejemplo, indicando además que por muy grande que sea el campo, en general la discriminación es muy pequeña porque la diferencia de energía es muy pequeña. Estamos hablando, recuerden, de radiofrecuencia, muy a la derecha en el espectro. Si yo tuviese 2 millones de núcleos y considerase un equipito no muy grande, ¿cierto? Básicamente lograría que la diferencia fuera solo de 2 núcleos. Lo que indica que de esos 2 núcleos marcan la diferencia porque los otros se van a anular mutuamente. Por cada spin positivo tengo uno negativo que lo anula desde el punto de vista de una contribución magnética final. Entonces, una de las limitaciones de la técnica es que es poco sensible. Resumiendo, acá está ya lo que nosotros conocemos como técnica de remedio, ¿cierto? Una población muy grande de núcleos sometida a un campo magnético externo me provoca una discriminación de spin, y si el spin es un medio, las poblaciones son una paralela o más un medio y una antiparalela o menos un medio. ¿Okay? Por lo tanto, si yo cambio mi explicación de este modelo y lo paso de un modelo vectorial en el cual por suma simple de vectores paralelos, yo voy a tener una suma total resultante más un medio y por suma vectorial de lo antiparalelo tengo un vector que apunta en el sentido contrario. La diferencia entre estos dos vectores va a estar definida por la diferencia de población. Entonces, tomado esto y llevado desde una mirada magnética a una mirada de energía, es decir, definiendo un eje de energía, lo que se concluye entonces es que esta población, que son paralelas y por lo tanto afín a la dirección del campo, van a estar con menor energía. Por el contrario, aquellas antiparalelas que se oponen al campo
corresponden a aquellas que ocupan un nivel de mayor energía. Y aquí es donde ocurre la condición para hacer la medición. Porque antes no estaban estos niveles de energía. Porque el spin es un medio. Solo ocurre cuando yo aplico el B0. Porque esta condición define ahora que se produzca una diferencia de energía que va a estar asociado al spin y a la constante giromagnética. Luego, si yo tengo niveles de energía, entonces tengo uno menor y uno mayor y hago llegar energía. ¿Qué voy a hacer? Entregar las condiciones para los núcleos que se encuentran con el efecto del campo magnético sobre el spin o el número MI más un medio puedan transferirse al nivel de energía menos un medio. Y los que están en menos un medio puedan bajar a los valores de más un medio. Y eso se conoce como condición de resonancia. ¿Por qué? Porque significa que entrego energía para producir ese intercambio de spin. Significa entonces que si yo lo miro en términos simples, como que si tuviera un núcleo girando en un sentido, le aplico energía y hago que se invierta en el sentido. Pero no cualquier energía, solamente aquella que me permite esa diferencia. Por lo tanto, la condición de resonancia es aquella en el cual la diferencia de energía va a estar asociada por la constante, igual a la constante giromagnética y el campo aplicado. Por lo tanto, la radiofrecuencia del T tiene que ser igual a la diferencia de niveles de energía que yo he generado aplicando un campo magnético. Hasta acá no hemos hecho ninguna medida. Puedo tener los núcleos eternamente, por decirlo de alguna manera exagerada, dentro del imán y no puedo observar nada, porque lo único que hice fue generar niveles de energía y tener discriminados los núcleos, pero no lo estoy perturbando para ver qué hacen. La perturbación que viene entonces, ¿cierto? Va a ser cuando yo aplique la radiofrecuencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Antes de ello, aclarar algunos conceptos asociados con eso, clarificando algunas cosas. La primera, ¿cierto? Es esto que yo comenté. Cuando uno mira V, sabe que la diferencia de energía es tan grande, estoy precisamente en esa zona de los nanómetros, de a la menos 9 metros, ¿cierto? Por lo tanto, yo perfectamente puedo decir, con esta diferencia de energía, yo tengo todos los electrones en el nivel más bajo de energía. Por lo tanto, mi condición estable, ¿cierto?, de menor energía va a aparecer asociada con que todos los electrones están en los niveles más bajos de energía. Recién en IR yo puedo presumir que como ya me moví en el espectro y ahora necesito energía en realidad para cambiar niveles vibracionales, yo puedo presumir que hay tanta temperatura en el entorno como para que algunos electrones, ¿cierto?, o como para provocar estas transiciones entre niveles vibracionales. Para hacerlo simple, es lo que permite tener la sensación de calor que nosotros recibimos. Es decir, el sol, básicamente, en la zona de lo infrarrojo, activa, provoca eso, y cuando se produce el retorno, lo que yo estoy haciendo es tener la sensación térmica. Por lo tanto, acá todavía yo puedo presumir que la diferencia de energía es tan grande como para que prioritariamente yo tenga poblado los niveles de energía más bajos. Pero cuando yo voy a RMN, eso no ocurre. Exactamente ocurre casi lo contrario. Casi siempre las poblaciones se van a comportar muy parecidas. Por lo tanto, mi condición de menor energía en RMN no está dada porque yo solamente tenga poblado el nivel más bajo de energía, sino tengo poblado ambos niveles. Pero la importancia es que el nivel de menor energía va a estar un poco más poblado y me va a marcar una diferencia. Por lo tanto, cierto, RMN hay que entenderla como una técnica asociada a intercambio de población. Para mirar esto, significa entonces que un RMN está definido por dos perturbaciones, una que es campo magnético y otra que es energía. El campo magnético lo que me va haciendo en la medida que yo aumento la potencia, sin necesidad de entender mucho la unidad, pero bueno, cualquier magnitud siempre puede ser medida, y en el caso del campo magnético se mide en Tesla, o en Gauss también, en este caso en Tesla. Y acá se ha puesto en el eje Y ciertos valores de Tesla que corresponden a los equipos que normalmente ocurren. Hay uno mayor que en realidad ya es prácticamente 20 Tesla, ¿cierto?
En ese caso, si yo avanzo en la medida que incremento el campo, lo que hago es aumento la diferencia de energía. Junto con aumentar la diferencia de energía, lo que yo hago es aumentar también la diferencia de poblaciones. Mientras mayor sea la diferencia de energía, más pueblo el estado basal en defecto del estado superior de energía, ¿correcto? Por lo tanto, mi condición de condición normal, digamos, sin aplicar perturbación, es con estas poblaciones. Esto sería, en términos generales, un estado basal para una medida de RME. Aquí lo tengo antes de perturbarlo con energía. Y si ustedes se dan cuenta, aumenta el campo y aumenta la diferencia, tomando los 2 millones que habíamos visto antes. Luego, ¿cierto? Significa entonces que si yo me compro un equipo que tiene 2,35, yo necesito esta diferencia de energía para provocar el fenómeno. Pero si yo ahora, ¿qué hago? Me compro un equipo de más potencia, la frecuencia de resonancia va a ser distinta. ¿Cierto? Por lo tanto, los valores de energía que se obtienen en RMN no son constantes como en V, sino que son en función del equipo. Y por eso que no lo vamos a ver en general cuando se informa en RMN, esa energía se informa de una manera muy extraña, como partes por millón, que no es una concentración, sino está asociado a una diferencia de energía que tiene que ver con el equipo que yo he usado. ¿Qué más puedo clarificar en este punto? Bueno, aquí seguimos viendo la frecuencia de resonancia. Lo otro cierto es que es interesante porque aumenta la versatilidad de un equipo de RMN. Porque, ¿cierto? Yo puedo comprarme un equipo con el mismo campo, pero resulta de que los núcleos son diferentes. Entonces, un núcleo de carbono 13, con respecto a uno protón, que son los núcleos más comunes, tienen una constante giromagnética. Recuerden que ese era el ángulo que yo les decía que con que giraba. Esa constante giromagnética me hace que ambos núcleos respondan de manera distinta al campo aplicado. Así, aquel que tiene la constante giromagnética mayor frente al campo va a provocar una mayor separación que aquel que tiene una constante giromagnética menor. Dicho de esta manera, en el equipo que tenemos nosotros, por ejemplo, en términos simples, que es de 9,4 Tesla, la frecuencia de resonancia para protones es 400 MHz y la frecuencia de resonancia para carbono 13 son 100 MHz. La unidad que no les asuste, porque cuando hablamos de MHz estamos hablando de radiofrecuencia, es la misma en que se entrega la sintonía de los radios. Así que en el fondo, ahí viene el comentario que un equipo de RMN viene a ser como un equipo de RMN muy grande, de FN y muy caro, digamos. Pero esencialmente tiene que tener la capacidad para usar el mismo lenguaje de sintonizar el núcleo. Por lo tanto, en el mismo equipo, yo sencillamente puedo definir qué núcleo mido ajustando la radiofrecuencia según su constante giromagnético. Significa que si en este equipo quiero medir protones, tengo que aplicar 400 MHz. En otro equipo será otra, pero en el 1 de 9,4 eso. Y en carbono 13 de 100 MHz. Por lo tanto, jamás en un espectro de protones yo voy a encontrar señales de carbono 13. Ni en un espectro de carbono 13 voy a encontrar señales de carbono, ni de fósforo, ni de ningún otro núcleo. Eso le da el carácter discriminatorio que tiene la técnica RMN. Hay otras variables, en realidad, como la abundancia natural, que hacen que el problema sea de la sensibilidad sea bastante grande también. Para ampliar un poquito esta información, si uno mira la tabla periódica, todos aquellos que aparecen acá en rojo son aquellos núcleos que dan respuesta en RMN. ¿Qué significa que den respuesta en RMN? Que tengan un spin nuclear distinto de cero. ¿Correcto? Les vamos a poner un ejemplo. Siempre hablamos nosotros de carbono 13, que es el menos abundante. A ver, de carbono 13, que es el menos abundante, ¿cierto? Y no de carbono 12. Bueno, en principio el carbono 12 tiene spin nuclear cero y no da respuesta en RMN. Y hay que medir el carbono 13, cuya abundancia natural es muy chiquitita, pero que tiene un spin medio. Así, ¿cierto? Uno puede hacer RMN de todos estos núcleos. Aquellos que están en azul nunca van a dar respuesta en RMN. Ahora, ¿por qué no se miden todos? Bueno, primero porque es una técnica lenta y porque en realidad muchas formas de medir algunos núcleos resultan más adecuadas y más rápidas en otras técnicas. Por lo tanto, RMN se puede medir para todo esto.
¿cierto? Y de hecho hay gente que trabaja midiendo RMN de núcleo, básicamente como titanio, qué sé yo, esencialmente en algunos compuestos, eh, qué sé yo, he visto también de cadmio, porque se usan en compuestos, en metales de transición, o esencialmente para interacciones con sistemas biológicos. Se puede seguir eso. Entonces, son mediciones muy específicas dentro de las cosas que se pueden hacer por RMN. Lo que nosotros acostumbramos esencialmente es el RMN más clásico, del que vamos a hablar también, y significa medir aquellos núcleos que son los más comunes en moléculas orgánicas. Y esos núcleos más comunes normalmente son protón, flúor, fósforo, carbono 13 y nitrógeno 15. ¿Qué particularidad tienen? Todos tienen el spin 1 medio. Hay un nitrógeno 14 que es bastante abundante. Da respuesta en RMN, pero tiene spin 1, lo que significa que me genera frente a un campo magnético una respuesta de 1, 0 y menos 1. En vez de darme solo dos poblaciones, me discrimina tres. Y además no es esférica, como uno entendería, y lo que hace en realidad que los espectros no sean muy adecuados y normalmente no entregan buena información. Por eso se prefiere medir aquellos núcleos que tienen espinos medios. Claramente la gracia la tiene el núcleo de protones, que es el primero que aparece en la tabla periódica, está en el primer periodo y es el núcleo ideal para medir, con la ventaja que es el más abundante en las moléculas orgánicas. Y también va a estar en compuestos de coordinación, formando parte de aquellos que ligan a los metales, aquella parte, el fragmento orgánico que liga al metal. También, ¿cierto? Es interesante fósforo 31, que tiene una abundancia muy grande, flúor también en algunos casos, etcétera. Pero puede medirse boro, etcétera, que es otra molécula común, y hay gente que trabaja en ello y usa RMN también. Otra mirada de eso, aquí lo vemos, para avanzar en lo que les comentaba. El hecho, por ejemplo, es que el núcleo, el isótopo protón, nosotros hablamos de resonancia magnética protónica, no de resonancia magnética de hidrógeno, porque en realidad es el isótopo protón el que estamos mirando, que tiene spin un medio y casi un 100%. Y el hidrógeno, que tiene un número cierto másico 2, corresponde al deuterio. Obviamente es bastante menos abundante. La gracia está, y ahí lo van a ver ustedes, en que uno cuando mide en RMN, mide en solventes deuterados. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta ya más o menos la imaginan. Yo quiero medir el núcleo protónico y por lo tanto, si pongo un solvente con protón, lo que voy a ver va a ser solo el solvente. Pero si pongo un solvente con deuterio, ese deuterio va a ser invisible en la zona de los protones y voy a mirar como que si estuviera viendo solamente la molécula. El hecho que el deuterio tenga spin 1 significa además que tiene otra constante giromagnética y lo voy a ver en otra zona del espectro. El deuterio tiene esa particularidad, son todos los solventes y tiene un impacto muy grande en las técnicas y permite calibrar todos los equipos, pero clásicamente es eso. Bueno, ocurre con carbono 13, nitrógeno 15, que casi no se observa, y acá, por ejemplo, hemos marcado en rojo nitrógeno 15 respecto al nitrógeno 14, porque siendo muy abundante, el nitrógeno 14 no entrega formación estructural adecuada. Bueno, fósforo 31, si ustedes observan, tiene 100% abundancia. Y los isótopos del oxígeno, fíjense que el oxígeno común, que tiene spin 0, no se va a observar porque no da respuesta. Y aquel que se observa tiene una abundancia muy pequeña y un spin nuclear muy grande. O sea, va a dar líneas de señales son 5 medios, 3 medios, 1 medio, más 1 medio, menos 3 medios, menos 5 medios. Es decir, una contribución de línea de energía muy alta y va a ser obviamente, no va a tener mucha aplicabilidad médica. Así que en la práctica no se hace. Nuestro equipo, que obviamente desde el punto de vista del campo magnético, está como el 40% de los últimos que se han construido en términos de potencia de campo, pero en términos de aplicaciones, claramente alcanza para hacer muchas cosas, es muy versátil, y lo otro, cierto, es que hace un año y medio lo dotamos de la electrónica de última generación, así que es un equipo extremadamente actualizado, ¿cierto? La fuerza del campo básicamente tiene que ver con lo que uno quiere hacer. Si uno trabaja en moléculas
clásicas, orgánicas, no tiene ningún problema. Es decir, para los químicos está sobrado. Para la gente que trabaja en bioquímica, también alcanza para hacer muchas cosas de interacción, interferencia, ver una serie de procesos bioquímicos que tienen que ver con procesos que han estado viendo con Romina, como de interacciones no covalentes, etcétera, química supramolecular, inclusiones, etcétera. ¿Para qué no faltaría? Para aquella gente que trabaja en bioquímica, que trabaja en proteína. Ahí sí que ellos necesitan equipos muy grandes. Y la gente que trabaja en proteína logra conocer la estructura de una proteína primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria por RMN, que es la técnica que permite describir las proteínas en su entorno natural y no cristalizada, en el cual de alguna u otra manera cambia la conformación de la proteína. ¿Cierto? La gente que trabaja en estas áreas bioquímicas son aquellos que quieren equipos mucho más grandes porque estamos hablando de moléculas mucho mayores en donde los componentes proteicos, las unidades proteicas pueden ser muy parecidas porque los entornos cambian muy poco y un equipo de bajo campo no permite discriminar. Pero solamente, bueno, eso es muy importante, pero es eso en relación a la aplicación del equipo que nosotros tenemos. Eh, en términos generales, ¿cierto? Hasta ahora lo que más ha ocurrido con RMN es que haya menos aplicaciones para el área de la bioquímica y están ocurriendo básicamente a partir del análisis de las interacciones no covalentes. Eso es, en este punto. Por lo tanto, ¿cierto? Todo lo que yo he dicho hasta ahora tiene que ver con el impacto del campo magnético sobre los núcleos y la generación de niveles de energía. Lo que viene ahora es la segunda perturbación, la radiofrecuencia. ¿Qué hace la radiofrecuencia que me permite observar una respuesta? Si no hay preguntas hasta acá, continuamos. No hay pregunta, yo por lo menos no. Perfecto. Ahora, ¿cierto? Vamos a mirar esto haciendo un monito muy simple también y a partir de lo clásico que nosotros hacemos. Cuando nosotros utilizamos, queremos sacar una respuesta de algo o una observación, siempre nosotros perturbamos un sistema. ¿Cierto? Jamás podemos interpretar bien un sistema en equilibrio. La forma de saber cómo se comporta ese sistema en equilibrio, obviamente, es sacarlo de su condición de equilibrio para ver cómo responde. ¿Cierto? Incluso una simple encuesta lo que hace precisamente es perturbar para obtener claramente, ¿cierto?, una respuesta que pueda ser interpretada. La perturbación puede ser una pregunta. ¿Correcto? Si yo quiero conocer en términos más simples que los corredores, por ejemplo, decir, uno puede preguntarle, oye, ¿quién corre más rápido? Y todos te van a decir, yo corro más rápido. ¿Qué tienes que hacer para saber? Bueno, un experimento muy simple, ponlos a correr, ¿cierto? Y mide cuánto demoran en cubrir un espacio respecto del tiempo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá es someter a nuestra población en equilibrio a que corresponde a la condición de los núcleos frente al campo magnético, en el cual se han generado dos niveles de energía, el de menor energía más un medio, a diferencia de los electrones, porque ahora estamos con carga positiva, el más un medio es de menor energía y una de menos un medio. En estas condiciones que nosotros tenemos acá, lo que estamos observando es lo que habíamos comentado. Si cada una de estas pelotitas constituye un núcleo, lo que podemos decir es que en el nivel de menor energía hay más núcleos que en el nivel de mayor energía. Dicho de otra manera, hay más espines paralelo o alfa que, ¿cierto?, antiparalelo o menos un medio o beta, como se acostumbra a decir también. Por lo tanto, mi población en equilibrio corresponde a una diferencia de poblaciones entre los estados más un medio y menos un medio distinto de cero. ¿Correcto? Esto es importante, porque uno tiende a veces a pensar que si estamos hablando de equilibrio, eso significa equivalencia o igualdad en poblaciones. En este caso, la población en equilibrio corresponde a una condición basal de menor energía, donde las poblaciones se han estabilizado con diferente número, porque están sometidas al efecto del campo magnético. ¿Qué hago? ¿Cierto?
Entonces, yo quiero tomar esta población en equilibrio y llevarla a una condición fuera del equilibrio, que es mi condición B. Esta condición B, para generarla, lo que yo hago es alterarlo haciendo ¿qué? Aplicando radiofrecuencia y un pulso de radiofrecuencia. ¿Qué significa un pulso de radiofrecuencia? Que aplico una radiofrecuencia y después la corto. ¿Qué condiciones tiene que cumplir ese pulso de radiofrecuencia? Las que habíamos dicho, que sea que corresponda a la diferencia de energía entre los niveles. Como es una radiofrecuencia, su frecuencia tiene que ser entonces igual a la diferencia de energía de los niveles más un medio y menos un medio. En términos simples, aquí voy a hacer si me pueden seguir, pero es una explicación simple que se me ocurre a partir de la cinética, ¿cierto? Cuando yo perturbo eso, lo que voy a hacer es voy a tomar núcleos del nivel inferior y los voy a pasar al superior. Pero como es resonancia también del superior al inferior. ¿Qué ocurre? Que voy a aplicar energía y eso me va a provocar velocidades de intercambio. Una velocidad, ¿cierto? Se caracteriza, recuerden eso, como la multiplicación de una constante por una concentración, ¿cierto? Por lo tanto, si la constante refiere a la probabilidad de que algo ocurra. Si yo aplico radiofrecuencia, la probabilidad de que un núcleo más un medio pase a un menos un medio es igual que la de menos un medio a más un medio. Por lo tanto, la constante de velocidad debería ser la misma. ¿Qué es lo que hace que haya una velocidad mayor o menor? Bueno, como hay más población en el estado inferior, la velocidad inicial es mayor desde el estado de menor energía al de mayor energía. Pero esa velocidad va a ir disminuyendo en la medida que disminuye la población y la velocidad inversa va a ir incrementándose hasta que ambas velocidades se hagan igual. En este modelo que estoy utilizando, uno dice que voy a ocupar una radiofrecuencia por un tiempo determinado de manera de llegar a que las poblaciones se igualen. Si las poblaciones se igualan, ¿qué ocurre? La diferencia de poblaciones se hace cero, por lo tanto delta P igual a cero, y esa contribución magnética desaparecería en la muestra. Perturbé, pero ¿qué estoy haciendo? B en una condición perturbada. Si yo corto la radiofrecuencia, ¿qué ocurre? Lo clásico. B espontáneamente vuelve de su condición fuera del equilibrio a la condición de equilibrio. ¿Qué mido entonces? Mido un cambio de poblaciones pasando de B a A. ¿Qué variables utilizo para medir? Obviamente, una de ellas es que B va a volver a A. ¿Cómo sé que vuelve a A? ¿Qué variable utilizo? Se lo pregunto de una manera, ¿cierto? Si ustedes necesitan llenar una sala de personas, ¿cómo saben que la sala se está llenando? Van contando personas en función de qué variable. La cantidad de puestos. Esto en función de A medida que los puestos se van llenando. ¿Los pues, metros pues, cuadrados? correcto, en la medida que los puestos se van llenando, también pueden ser los metros cuadrados, pero los puestos se llenan en función de qué variable. ¿Se llenan todos espontáneamente? O sea, No, ustedes, Del que no, está más cerca de la puerta. veámoslo de esta manera. Ustedes dicen, llenemos esta sala. Entonces, abren la puerta y toda la sala está automáticamente llena. no, pues entran de a uno, a lo mejor, depende, sí. Depende de qué. ¿Cuánto demoran en entrar? La variable que nosotros nunca reconocemos es la variable tiempo. Para saber que la sala se está llenando, yo voy a tomar fotografía en función del tiempo. Fotografía me refiero a medida. No sé si me sigue. Entonces yo puedo decir cuánto demoro en llenar una sala. ¿Ok? ujú. Por lo tanto, una variable que vamos a medir es la vuelta. Entonces la pregunta es,
¿Qué gracia tiene esto como en la técnica? La pregunta es simple. Yo perturbo algo y ese algo tiene que volver al equilibrio. Pero supongamos una molécula real. Supongamos que yo tengo una molécula que tiene CH3 y CH2. Ese fragmento. Y quiero medir núcleos. Ya sé de protones. Sé que hay protones que están al lado de un CH3 y protones que están unidos a un CH2. La pregunta es, ¿ambos volverán a la misma velocidad al estado de equilibrio? Si la pregunta es si ambos vuelven a la misma velocidad, la técnica no me sirve. Pero afortunadamente esos núcleos no retornan a la misma velocidad, ¿cierto? A su estado de equilibrio. ¿Correcto? Entonces lo que yo me mido es esa variable. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer en RMN? Contar cuánto demoro en recuperar. Por lo tanto, podría tener ahí contando, como ustedes lo vimos en el ejemplo, cada cuánto tiempo está entrando una persona a la sala, hasta llenarla, hasta volver al equilibrio. Eso no lo podemos hacer, porque claramente estamos hablando de sus partículas. Pero nos volvemos, y aquí ya vamos cerrando el experimento, a lo que estábamos viendo originalmente. Fíjense que nosotros hablamos de niveles de energía, lo vimos en términos de energía, definimos el nivel de menor energía, el de mayor, con sus poblaciones. Volvamos al original. Si nosotros volvemos a la medida original, van a ver que hay menos vectores precesando con menos un medio, que son los antiparalelos, y más, que son más un medio. Por lo tanto, esas diferencias de poblaciones van a tener que ver esencialmente con la cantidad de poblaciones. En el estado inicial, estas son distintas. En el estado perturbado se hacen iguales. Veamos qué impacto tiene eso en una medida RMN, en este modelo. Vamos en esta transparencia a revisar todo el experimento de RMN con detalle. Recordemos que mido es el núcleo, que tiene una propiedad que es el spin nuclear, que yo la voy a percibir esencialmente como un momento dipolar magnético, que es lo que voy a percibir, y a través de una propiedad intrínseca que es la constante giromagnética y la velocidad de precesión alrededor del eje Z, que es el mismo eje donde yo apliqué el campo magnético externo o el imán que he llamado B0, ¿correcto? Como no tengo un solo núcleo, sino tengo muchos núcleos, acá vamos a hacer un dibujo de ellos. Indicar entonces que todos los núcleos que son más medios son paralelos y apuntan hacia el eje positivo Z. Y por el contrario, los que se oponen o antiparalelos lo hacen apuntando hacia el cuadrante negativo del eje Z. Entonces, ¿qué hago? Yo aquí puedo sumar cosas de manera simple y trigonométrica. Tomo, por ejemplo, todas las contribuciones de los vectores positivos más un medio y los voy a sumar, pero en su proyección en el eje Z. Es decir, tiro una línea para todo y voy a mirar solamente la sombra que provocan en Z. Como hay mucho, todas las sombras proyectadas en Z me van a dar una resultante MZ positivo. Si hago lo mismo con los negativos, también proyecto hacia el Z negativo y tengo una resultante de magnetización MZ negativo, donde M corresponde a la suma, si fuera positivo, M0Z positivo y M0Z negativo. Como vaya a tener un vector positivo en Z y uno negativo, me va a quedar una resultante, que va a ser positiva porque hay más núcleo hacia el Z positivo. Por lo tanto, a ver, se me fue. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando yo aplico el campo magnético, lo que yo tengo es una contribución total que se conoce como magnetización cero, que es la que yo tengo digamos, en el imán. Y esto, todas las moléculas entonces se van a ver como si fuera un pequeño imán, que obviamente va a estar orientado en la dirección del campo de cero. Si yo tengo un imán y le acerco un detector eléctrico, ese imán me va a decir que hay una respuesta eléctrica ahí. ¿Por qué? Porque hay una componente magnética. Por lo tanto, ¿cierto? En el fondo, esos núcleos dentro del imán me tienen que generar una respuesta eléctrica que yo puedo percibir. Ahora, ¿qué hago? En el paso siguiente, cuando yo aplico una radiofrecuencia, ¿cierto? Puedo verla como que estoy aplicando también otro imán, porque en el fondo estoy aplicando energía en el espectro electromagnético. Por lo tanto, lo puedo ver como la componente eléctrica o como la componente magnética. Supongamos que yo
tengo este imán acá y le aplico un imán ahora en otro eje. Ese va a interaccionar con el primer imán y me va a cambiar su comportamiento. Ese comportamiento nosotros lo hemos dicho como que los núcleos se igualan. Si ahora los núcleos positivos y negativos se igualan, cuando yo hago la suma en Z, esta suma en Z me va a dar 0, porque tengo tanto spin igual positivo que negativo. Por lo tanto, perturbado, me voy a dar cuenta que no tengo magnetización en Z. Por lo tanto, no tengo respuesta eléctrica en ese eje. ¿Qué pasa en este modelo? Bueno, es verdad, ¿cierto?, que pareciera que los núcleos desaparecieron, pero no es que los núcleos desaparecieron. Lo que desaparece es la contribución total, porque los núcleos siguen estar presentes y siguen procesando. Pero resulta de que si bien yo desaparecí la magnetización en Z, la magnetización en el plano XY sigue estando y además es como que un vector que estuviera dando vueltas. Por lo tanto, cuando igualo las poblaciones, lo que yo puedo ver solamente es el vector que está girando en el plano XY. Cuando yo corto eso, ¿qué hace? Este corto y este vector empieza a desaparecer en MXY y empieza a aparecer nuevamente en MZ. ¿Correcto? Y eso va a ocupar un tiempo. ¿Duda hasta acá? Ese es el experimento de Renan. Nos falta ver qué observación obtenemos. ¿Les queda claro más o menos? ¿O se complicó mucho? Yo me enredé un poco en ¿Ok? este diapo. Ya. ¿Hasta dónde entendiste más o menos? Hasta el transfer coil. Transmitter coil. Perfecto. Esto que está acá, entonces volvamos para no complicar. Hasta acá tengo los núcleos dentro del imán en su condición de equilibrio A. Cuando yo quiero hacer la condición fuera de equilibrio B, lo que yo aplico es radiofrecuencia. ¿Correcto? Solo que en este modelo la radiofrecuencia, en vez de ponerla como radiofrecuencia, la voy a poner como B1. Recuerden que el espectro electromagnético tiene una contribución eléctrica y una magnética. Por lo tanto, mi radiofrecuencia, por comodidad, la voy a definir como un campo magnético adicional, un segundo campo magnético. Pero este segundo campo magnético no está generado con un imán, sino que está generado con radiofrecuencia. La pregunta es, ¿cómo lo genero? Bueno, lo genero, tal como aparece acá, como una bobina, otra bobina chiquitita. Por lo tanto, al aplicar un poquito de corriente, voy a generar otro campo magnético B1 que corresponde a la diferencia de energía entre los niveles. Y por lo tanto me permite pasar espines más un medio menos un medio y al revés. Es radiofrecuencia, pero mirada como, obviamente, por ejemplo, como un imán. Se lo planteo de esta manera. Si yo quiero medir un espectro visible, lo que aplico es luz y yo la veo. No sé si me sigue. Pero estoy haciéndolo del espectro electromagnético. Enciendo una ampolleta. Imaginen ahora cómo enciendo una perturbación en radiofrecuencia. No está en la luz visible, ¿correcto? Tengo que hacerlo a partir del comportamiento electromagnético. Por lo tanto, ¿cierto? Lo que hago es aplico una perturbación eléctrica o magnética. Es lo que yo estoy haciendo ahora, sabiendo que una perturbación eléctrica va a tener una contribución magnética y una contribución magnética va a generar una contribución eléctrica. Por lo tanto, cuando hablo de radiofrecuencia, lo que estoy haciendo en el equipo es aplicar un potencial eléctrico, tal como uno lo hace en los radios. Por eso que necesitan enchufarlo en los radioreceptores. ¿Okay? Y cuando yo giro eso, la perilla, en los antiguos busco ahí las diferentes frecuencias, lo que estoy haciendo es estar cambiando los potenciales eléctricos para llegar a tener, obviamente, esas contribuciones de B1, identificar y sintonizar. Por lo tanto, en este caso, nada más que eso hice. Lo importante, independiente del transmitter coil, lo que sí yo sé es que voy a igualar las poblaciones y voy a cambiar la magnetización hacia una condición fuera del equilibrio, que yo la voy a ver ahora como que saqué el vector que está en el estado basal en M0 a uno perturbado que está girando en el plano X. Y que después de un tiempo va a volver a recuperarme la condición inicial. Un poquito mejor, ¿o no? Sí, profe, mucho mejor. Muchas Vamos, gracias. vamos viendo acá
cositas, digamos, que tienen que ver con eso y lo que vamos a observar ahí ya, por ejemplo, con monitos que espero que ayuden mucho. Esto es lo que está en el inferior, es la descripción en términos cuánticos de niveles de energía, ¿cierto? Lo que aparece arriba es la descripción en un modelo vectorial. Por lo tanto, esta es diferencia de energía y este es el modelo vectorial. En la diferencia de energía ya sé que tengo dos niveles con diferentes poblaciones. En el modelo vectorial ya sé, ¿cierto?, que voy a tener obviamente núcleos alfa y núcleos beta. Para lo que yo observo va a estar asociado solamente con la diferencia de población, que en el caso de la condición inicial son dos núcleos positivos que se han definido como, que se definen como alfa para el mouse medio, ¿correcto? Por lo tanto, del punto de vista cuántico, yo veo toda la población. Del punto de vista magnético, solo veo la diferencia, como un vector resultante, ¿cierto? Cuando yo aplico radiación de radiofrecuencia, ¿qué hago? Igualo las poblaciones. Significa que uno de estos dos núcleos ahora pasó a B. Como ahora tengo un alfa y un beta, o sea, más un medio menos un medio, en esta situación lo que yo tengo es cero. Cero magnetización en Z. ¿Okay? Si lo igualo acá, ¿qué genera? Genera que después que apliqué ese pulso, que se llama 90 grados porque es como generar un cambio de la orientación del MZ0 del MXI de 90 grados, lo que tengo en esa condición entonces es que desaparece la contribución en MZ, porque la contribución acá no la da toda la población, sino que solo lo da la diferencia de población. Entonces, esa diferencia de población ya no existe y tengo todo obviamente en Z0 y lo que tengo, porque los núcleos existen, sí en el plano de XY que siguen girando. Obviamente, retorno al equilibrio o relajación me vuelve a recuperar esto. Entonces, yo lo que hago en RMN, perturbo con un imán, vuelvo a perturbar con una radiofrecuencia, provoco la perturbación y mido en la zona de relajación. Pero yo puedo ver dos cosas. Primero, ¿cuánto demora en volver a Z o cuánto demora en desaparecer en Y o en el plano X? Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la relajación en Z yo la puedo mirar cómo se recupera, pero también puedo mirar cómo desaparece la en XY. Recuerden que son dos factores que van a ir en contrario. Mientras Z recupera, XY pierde. ¿Listo? La diferencia, en el fondo, se interpreta como, al principio, todo está en MZ, esa diferencia, y en la perturbación, toda esa diferencia está en el plano de XY. Al final, toda la diferencia volvió a recuperar Z. Por lo tanto, esa diferencia es la que estoy presumiendo. Si yo miro, tengo que ver cómo recuperé el Z, y si mido, también cómo desaparece en el plano de XY. Todos estos procesos siguen las reglas normales y por lo tanto sencillamente son procesos de relajación exponencial. Hay algunos comentarios que no vamos a entrar ahora, que son los mecanismos, ¿cierto?, que tienen que ver cómo se pierde esta energía, y hay dos que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente dicen relación con algunas relajaciones spin-spin que ustedes ven en el espectro protónico como los acoplamientos. No vamos a entrar en ello, pero sí vamos a entrar en esto y hacer un bonito matemático de lo que yo voy a observar. Por ejemplo, si yo veo la relajación, voy a ir desde este punto, ¿cierto?, del MXI al MZ0. Eso es lo que yo estoy midiendo y lo quiero graficar. Por lo tanto, ¿cuáles son mis variables? La magnetización es mi variable. La pongo en un eje. ¿Cuál es la otra variable que uso? El tiempo, porque quiero ver cuánto se demora, ¿cierto? Y cuando yo grafico eso, le voy tomando fotografía o puntito, me viene el tiempo, yo observo que parto de un MZ0, que es el punto inicial, y tengo que llegar a un punto máximo, que va a ser la magnetización original. Esa recuperación es exponencial. Por lo tanto, a un tiempo t, yo habré relajado completamente el sistema. Si ustedes se fijan, ahora yo tengo una ecuación matemática que la puedo interpretar con una ecuación matemática que es una diferencial. El cambio de algo con respecto al tiempo, que en este caso es la magnetización, que tiene que ver con las poblaciones. Eso lo entienden, ¿verdad? Puntito a puntito va a recuperar.
Esta otra, yo sé que cuesta un poco más, pero es lo mismo. En esta otra, yo voy a ponerme a mirar en I. Entonces, en I me pasa al revés. Yo parto con un máximo en I, porque estoy acá. Y tengo que llegar a un punto final que es 0. Por lo tanto, parto en un máximo y llego a un punto final 0. Si ustedes miran por arriba de esta gráfica, van a encontrar que es una exponencial de decaimiento, mientras que la otra es una exponencial de crecimiento. Pero ¿por qué tengo esta onda sinusoidal? Porque esto está girando. Entonces, en un punto inicial yo tengo acá el valor máximo, pero este vector va a girar y va a pasar de repente por un X máximo. Cuando el vector está en el X máximo, en Y va a estar en 0, va a estar acá. Después avanza hacia el cuadrante negativo y yo llego al valor Y negativo máximo. Vuelve a pasar por 0 máximo y luego me genera una onda sinusoidal, porque el vector va desapareciendo tal como se muestra acá. Va girando, pero además se va achicando. Un giro completo, cuando yo hago un giro, es una onda sinusoidal. Significa valor máximo de la variable que estoy midiendo, valor 0, mínimo, negativo, 0, máximo. ¿Okay? Y esto que está acá es lo que se recoge. Ese es el espectro RMN. El decaimiento en el eje Y o en el eje X. Y ese es mi espectro RMN. Ya vamos a llegar básicamente a lo que interesa. Y claramente, como no es lo que nosotros vemos, aquí hay un proceso matemático que también es bastante simple. Yo me pongo a mirar esto en dos canales. Lo miro en el eje Y, cómo decae, y también lo miro en el eje X. Y lo que yo obtengo cuando miro en el eje Y, por ejemplo, es que claramente parten todo en máximo y pasan simultáneamente en 0. Recordar que hay uno que va a más un medio y el otro menos un medio. Cuando hago ese análisis matemático, transformo esto que es sinusoidal como una variación en una señal, básicamente que es frecuencia, que tiene que ver con la energía. Si lo miro en el otro eje, me pasa lo mismo. No importa que no les quede muy claro esto, pero explicarles ¿cierto? Que se utiliza esa mirada, que en el fondo es donde el equipo ve la señal, y se convierte finalmente en una única señal, que es el espectro de RMN que nosotros conocemos. Y de aquí, ¿cierto? Vamos rápidamente a que este es mi espectro de RMN. Lo mido como una variación en el plano, en el eje X, en el eje Y me da una onda sinusoidal que se conoce como FID. ¿Y qué se recoge? FID porque Free Induced Decay, que significa decaimiento libre de inducción. ¿Por qué libre? Porque es la relajación. ¿Y por qué decae? Porque obviamente es como desaparece. ¿Y por qué de inducción? Porque en realidad es la magnetización que induce una respuesta eléctrica sobre una sonda. Entonces lo que yo recojo acá es la respuesta eléctrica provocada por el movimiento, digamos, y el cambio de poblaciones magnéticas. Y eso es lo que finalmente, cosa que puede hacer cualquiera en cualquier computador, con el más, digamos, con el más pirateado de los programas que hay en la facultad que se llama Mestre, ¿cierto? Que todo el mundo usa y que no debería usarse sin licencia, digamos, pero en un computador muy chiquitito que sea, yo me imagino que hasta en un celular ahora, se podría tomar esa feed, que es la respuesta, y transformarla en un espectro de RMN, que es lo que nosotros acostumbramos a ver, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Por qué se ve complejo? Porque hasta ahora hablamos de un núcleo. Entonces, si yo veo esta señal, veo que no hay una sinusoidal tan perfecta. Bueno, porque una molécula tiene muchos núcleos distintos y unos decaen más lento, otros más rápido, por eso esta contribución. ¿Cómo lo hago para discriminar? Aplico un operador matemático y en vez de tener este decaimiento sinusoidal, tengo señales a diferentes frecuencias, que es en el fondo la discriminación de energía. Cada una de estas señales que yo veo acá va a corresponder en una molécula, por ejemplo, este es un CH3, no, este es un CH2, este es un protón unido a un nitrógeno, este, por ejemplo, es un protón unido a un benceno, etcétera. Si fuera carbono ocurre lo mismo. Este es un carbono primario, uno secundario, este es un carbono aromático. Lo vería. Y ese es mi experimento de RMN que yo hago. Y comentario, resumen, ¿cierto? Experimentalmente lo que uno requiere es eso.
Y lo que hace en realidad, en términos generales, es eso. Tengo mi muestra. La pongo en B0, que es el imán. Obtengo diferencia de 2 niveles de energía. Eso me da una magnetización neta, que es el MZ. Aplico un pulso de radiofrecuencia que aparece acá, y ese pulso de radiofrecuencia lo corto y obtengo la relajación, que es la respuesta, que me da la FI. ¿Cierto? Eso es lo que se detecta. Y esto que aparece acá se recoge como un dato que se almacena y procesa para obtener el espectro. Esta foto que aparece acá, digamos, este dibujo, es re viejo, ¿ah? De hecho, fíjense que los computadores eran los primeros que había, quizás ni lo conocen, y esto que aparece acá, aunque les sorprenda, era la forma en cómo se guardaba información antes que existieran los discos, los CD, incluso que ya están desapareciendo, mucho antes que existieran los pendrives. Quizás encuentren alguno tirado por ahí, digamos, como algo ya primitivo en la historia. Pero recuerden que para los años 80 recién estaban apareciendo en la historia, no, 85 estaban apareciendo, 85, 86, las universidades, digamos, estaban felices de tener 1 o 2 computadores en todos sus departamentos. Bueno, eh, ahí está el espectro final, que es lo que uno observa. Y esto, cierto, ya aquí una información que uno obtiene es esto. Esto que está acá es la molécula. Aquí está caracterizada, dice acá que es un espectro de protones, aquí dice. Por lo tanto, lo que estoy observando es una señal de protones. Y las numeraciones corresponden en la molécula para asociarlas con cada una de las señales que uno observa. Y este es el experimento que se hizo. Se definió que se iba a medir protones, por lo tanto se ajustaron las frecuencias para protones. Se aplicó un pulso pi medio, que equivale a decir un pulso de 90. Se cortó ese pulso y se recogió la FID. Esa FID, con un procesador matemático en cualquier computador, se transformó con digamos, con unas ecuaciones llamadas transformadas de Fourier en el espectro visible. Y ahí, si ustedes observan, la capacidad de discriminación que tiene. Mientras 1, 2, 3 y 4, que aparecen por acá, que corresponden a protones en un sistema aromático, aparecen en una zona de frecuencia, ¿cierto? Las señales que no es que están obviamente cercanas a un nitrógeno, que son por ejemplo las número 20, aparecen por acá, y la número 13, que no están cercanas, muy cercana al núcleo, aparece en otra zona. Y así uno discrimina completamente. Por lo tanto, RMN discrimina todas las señales protónicas según su posición en la molécula. Si uno conoce la discriminación, la compara con patrones, hace análisis del espectro, no solamente la posición, sino como estas señales que en realidad son doblete, triplete, etc., uno puede llegar a construir absolutamente la estructura de la molécula. Porque cada núcleo se va a comportar de una manera, digamos, reproducible, sometida frente a las mismas perturbaciones. Claramente, si cambia la temperatura, cambia el solvente, etc., me va a cambiar. Pero se supone que condiciones estándar yo debería repetir constantemente. Por lo tanto, me permite construir, es decir, esto es al revés. Se hizo este experimento, se aplicó una transformada en Fourier, se analizaron todas estas señales y se llegó a esta molécula. Claramente, no se llegó a esta molécula tan fácilmente. Se usó además espectro de carbono 13 para ayudar a ver los carbonos, quizás nitrógeno 15, etcétera, para ayudar a ver todo. Este es el experimento más simple y el más interesante, y el que la mayoría de la gente aprende a interpretar, ¿cierto? Y es el que obviamente entrega mayor información. Pero las técnicas modernas me entregan estas cosas, que ayudan a hacerlo mucho más rápido. Y este es un experimento en realidad llamado, que está en 3 dimensiones como un corte topográfico, pero se conoce como 2D porque solamente se muestran 2 ejes, en donde lo que vimos antes es lo que yo miro en la diagonal. O sea, eso que está acá arriba, que es una pegatina del espectro anterior, está reproducido en la diagonal. O sea, cada uno de estos puntitos corresponde a una señal. Y todo lo que está afuera corresponde a esa información, que un núcleo protónico está a 3 enlaces de otro núcleo protónico. Por eso cuando yo miro esta zona que es más fácil, puedo observar, ¿cierto?, que ese 4, que el que está acá, va a aparecer con el 3. Y ven, 4,
aparece con el 3 que está acá, y ellos tienen una correlación que aparece que me dice que esta es una información inequívoca. Sí o sí, ese protón 3 y 4 tienen que estar a 3 lados. Pueden haber algunos artefactos que hay que interpretar, pero la información apunta allá. Entonces, si fijan, ya tengo la información de quiénes son los vecinos. Y si sigo haciendo otro experimento, que ahora son de carbono 13, puedo hacer cosas mucho más interesantes, como el experimento simple, o hacer con muchos pulsos distintos, o sea, pulsar una vez, dejar que relaje, volver a pulsar, hacer un pulso de 90, uno de 180, que significa invertir toda la magnetización, y voy a obtener información selectiva. Uno que me da todos los carbonos, uno que me dice, no, solamente aquellos carbonos que están unidos a un protón. Otro que me dice, mira, no, acá vamos a ver los que están unidos a un protón, los que están unidos a 3, y aquellos que están unidos a 2 los vamos a observar mirando hacia abajo. Pero no vamos a observar ninguno que sea cuaternario. Si ustedes se fijan, voy tomando información, y si ya conozco los carbonos, sé cuáles son CH3, tengo claro que estos que están acá van a corresponder a ese y a todos los que sean cuaternarios. Entonces voy a generar una matriz de información que me va a permitir construir una molécula finalmente. Bueno, hay otras técnicas, son muchas, ¿eh? Pero otra es que ahora este de acá me cambia un poquito, porque me correlaciona protón con carbono 3. Y ahora cada señal no obtengo diagonal, sino que cada señal me dice, mira, esto que va a observar, esta señal acá, corresponde a un carbón unido a su protón. Por lo tanto, me dice que este protón, que era el 4, ¿se acuerdan? Le va a corresponder un carbono y por lo tanto, ese es su carbono. Es el 4. Bueno, hay más, pero básicamente, ¿cierto? Eso es la información y aquí ya la cosa se complejiza porque puedo ver interacciones a más enlaces y armar esto como un puzzle, ¿ok? Finalmente, después de esto y muchos otros experimentos, yo puedo tener una molécula. Si me interesa saber dónde están los nitrógenos, puedo hacer este mismo, pero no con carbono, sino con nitrógeno, que sería el otro núcleo que hay. Puedo hacer experimentos para ver solo una parte de la molécula y no toda, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es lo que yo quería contarles hoy día, como una mirada muy general, para poder después aplicar algunas de las cosas que habíamos conversado con Romina, que tienen que ver más con el objetivo del curso. Pero me interesaba, aunque, como les comenté anteriormente, no es necesario que ustedes terminen entendiéndolo perfectamente, pero por lo menos conocer la técnica y cómo se generan estos experimentos para ver hasta cierto punto por qué se puede utilizar esta técnica para los objetivos del curso. Sencillamente por lo que comenté al principio. Si ustedes se dan cuenta, la capacidad para discriminar de la técnica es muy alta y existen muchas técnicas de RMN que me permiten caracterizar absolutamente un núcleo. ¿Dónde está? ¿En qué posición? ¿Cómo se mueve incluso? Si cambia la temperatura, puedo ver si me cambia la frecuencia y puedo asociar eso con un movimiento conformacional dentro de la molécula. Es decir, además de ser una técnica estructural, también es una técnica dinámica. Me puede observar cómo las cosas cambian en función de la temperatura, en función de la concentración, etc. Eso es lo que yo tenía que contarles. Espero que no haya sido muy rápido. ¿Preguntas? No, se entendió lo último, sí. Sí, vale. Algo uno se acuerda del COS y de esas cosas en química orgánica, cuando uno lo Claro, ve. claro, pero acá está un poco, digamos, la razón, cómo se genera. Ustedes vieron en química orgánica en eso, cómo se aplica, pero normalmente nunca se explica cómo se genera qué interior de esto, digamos. ¿Ok? Sí, sí, es verdad. Es igual como que muchas veces se destina una sola clase a RMN, cuando yo creo que debería destinarse por lo menos a una unidad completa a veces, por lo menos para entenderlo un poco más. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Bueno, en la facultad nosotros damos un curso de RMN como un electivo en realidad, Sí, por si a alguien le interesa con más detalle, pero en realidad, como les comento en general, en la asignatura se da el RMN muy parcializado como una forma de aproximar rápidamente a las técnicas. Pero si alguien quiere sacarle mayor provecho, claramente tiene que entrar a esto. De paso, comentarles que lo que uno hace en general es dar una muestra muy general de esto,
y en el curso incluso que doy yo, que está un semestre, uno deja de lado muchas cosas. O sea, no hay un RMN orientado a compuestos de coordinación que incluyan metales, no hay RMN de fósforo, no hay RMN de boro, solamente las cosas generales. Pero por lo menos lo que yo les comenté hoy día y lo que ustedes podrían eventualmente ver un curso, les permite enfrentar la técnica con menos miedo y saber por qué están ocurriendo cosas y saber que pueden haber otra información. Y posiblemente los trabajos que le entregue Romina, que aparezcan con RMN, por lo menos cierto, tratar de entender un poco qué es lo que están haciendo algunos experimentos que salen también un poquito de lo corriente de un espectro de RMN orientado a la elucubración estructural clásica, o lo que normalmente se ve en un curso orgánico. Eso. ¿Comentarios y preguntas? ¿O estamos ok? Y por mi parte no hay preguntas y quiero agradecerle que la charla estaba súper interesante. Algunas cosas me perdí en su momento, pero me gustó mucho y muchas gracias por el tiempo que se dio para darnos esta charla. Sí, yo igual también quería agradecer por si acaso. Sí, así que por lo menos yo creo que lo rescatable es que, bueno, sí, toda la presentación es súper rescatable porque igual en el poquito tiempo que estuvimos, creo que igual uno por lo menos se interioriza más en la charla. Entonces se nota mucho la expertise de usted también. Así que muchas gracias también por poder Bueno, compartir eso con nosotros. gracias por eso. Romina les podrá contar, ¿cierto?, que normalmente en un principio no es suficiente esto, uno lo tiene que volver cada vez que lo mira, termina de entender otras cosas y finalmente cuando tiene que utilizar la técnica, ahí va comprendiendo. Así que no se asusten porque esto les queda más preguntas que respuestas. Pero solo da un marco que es el que permite seguir buscando, digamos. O sea, si tienen muchas preguntas, yo creo que se ha cumplido con el objetivo, digamos. Si no se le quedan dudas ni preguntas, malamente va a ayudar esto que yo hice. La verdad es que la idea es abrir, más que nada, interrogantes, pensar, seguramente alguna vez podrían pensar en sus carreras en qué les podría servir. Algunos van a hacer tesis, quizás, no siempre uno tiene que utilizar todas las técnicas, hay muchas alternativas, pero muchas veces uno no utiliza una técnica no porque no sirva, sino porque no la conoce. Y si cree que le sirve, tampoco sabe cómo le puede servir. Así que ahí yo creo que pueden ayudar esos técnicas. Sí. Ok. Bueno, ¿algún otro comentario? Okay. Romina, ¿cuánto es la otra posibilidad? Bueno, en pos del tiempo, esto igual nunca lo vemos solo en una clase, ahora igual fue todo como súper concentrado, pero la idea es que el próximo, el viernes veamos ya alguna aplicación con esta técnica, que también lo va a dar Juan Guerrero, entonces para que veamos ya algo más aplicado a la química supramolecular y qué cosas podemos ver, yéndonos más como a esos detallitos. Ya, bueno. ¿Sí? Bien. Ya, pues entonces, si no hay más consultas, le agradezco la atención y espero que no se haya aburrido mucho ahí. No, Está bien. Bueno, nos vemos el viernes, por mi parte, que estén bien. Buen día. Muchas gracias. Chao, igual. Chao, cuídense mucho. profe, Cuídense gracias. mucho, gracias Muchas profesor. gracias por Gracias, hoy. profe, Nos vemos también. el viernes.